Bueno, y en esta mañana que estamos transitando con ustedes, estamos en comunicación con un amigo, con alguien muy talentoso, escritor, que el año pasado presentó aquí en Mercedes su ópera prima, justo ayer. Una novela muy interesante que relataba las vicisitudes de un joven desde su infancia hasta su tránsito por el Colegio Nacional, ese Colegio Nacional nuestro tan emblemático y tan repleto de anécdotas, de recuerdos, de gente importante que ha pasado y sigue pasando por allí. Me refiero a Max Vidal, que, bueno, no se queda quieto y sigue trabajando y está preparando su segundo libro, nada más y nada menos. Así que para que nos cuente acerca de su segunda obra, lo tengo en línea. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo. Exacto, mucho tiempo que no nos vemos y que no nos escuchamos. Bien, bien, acá volviendo de las vacaciones, así que con ánimo renovado. Y bueno, y he tenido noticias mientras estaba en las vacaciones que has escrito un nuevo libro y que próximamente lo vas a publicar, así que me gustaría que nos cuentes de qué se trata este Despoblados, que así es el título. Bueno, Despoblados es un libro que empecé a escribir con la intención de un poco salir del registro de lo que ya había hecho antes. A mí me gusta como autodesafiarme y hacer cosas diferentes cada vez. Bueno, la otra vez te contaba justamente que bueno, que yo no vengo en sí de la literatura, y entonces es como que de repente me meto en algo y me pongo a investigarlo, a hacerlo y a tratar de encontrar la mejor forma de llevar a cabo un proyecto. Y en este caso me propuse ir por un registro más que tiene que ver con historias paranormales, fantásticas, saliendo un poco de lo que presentaba mi primer libro, que es historias, si bien había un alter ego, digamos, eran historias basadas en anécdotas bastante cercanas y reales. Y bueno, en este caso, si bien busco siempre algún punto de partida que tenga que ver con algo que haya pasado, real, simplemente porque me gusta que exista ese detalle, empecé a escribir por otro lado. Me fui para un registro más del horror, de lo fantástico, por otros caminos, buscando salir de la sensibilidad y lo otro que planteaba, digamos, el primer libro. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo resultó? Mirá, yo por suerte tengo amigos que también trabajan ese registro. Tengo amigos guionistas, amigos cineastas que trabajan en cine de terror en particular, cine de género. Y así que estuve un poco, no digo coacheado, pero sí hablando con ellos y contándole algunas de las historias para ver si el registro era acertado de alguna forma. Y bueno, a ellos les gustó bastante lo que había empezado a escribir en ese momento, porque lo charlé fin del año pasado, más o menos. Y bueno, después estuve trabajando los textos, y la verdad es que estoy conforme, sobre todo porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la ciudad, con Mercedes, que bueno, que son historias que muchos conocemos o que hemos conocido. Por ejemplo, esta historia de que si das 2 vueltas al cementerio en auto, el motor se para, o ese tipo de cosas que estuve trabajando, o no quiero hacer una publicidad, pero también la historia de los molinos, siempre ficcionado, ¿no? Pero bueno, tomando como punto de partida Claro, lugares algún elemento que esté dentro de el imaginario de la gente, ¿no? Interesante. Bueno, me alegra mucho que sigas
con la producción, porque el libro, como dijéramos en su momento, el primer libro, si bien relataba en cierta medida una historia que tenía que ver un poco con la estudiantina escolar, la trascendía ampliamente porque ya se notaba que había más cosas allí dando vueltas, así que bueno, me parece casi lógico que hayas seguido, porque se notaba que había, como se dice vulgarmente, ¿no? Había tela en el carretel, así que está bueno que explores otras cosas, que te hagas estos desafíos, porque es propio también del escritor, ¿no? Seguir buscando formas nuevas de expresión. Y ya en esa medida, el otro día lo charlábamos fuera del micrófono, vos y yo, se advertí, ¿no? Una cierta, un cierto anticipo en uno de tus cuentos, en Justo Ayer, donde aparece esa casa misteriosa que al chico lo interpela y que después va a aparecer la figura del padre, o bueno, la imaginación del padre, ¿no? El padre que él se imagina. Así que ese causaba bastante inquietud al lector, por lo menos a mí me la causó cuando lo leí, así que era como en cierta forma un anticipo, ¿no? También. Sí, exacto. Ese un poco fue el punto de partida. Ajá. Y de hecho hay un cuento que es como una continuación de ese, o tiene que ver con ese. Y la búsqueda tiene que ver justamente no con esto de asustar al lector, digo, no como el terror pensado como un terror clásico, Sí. sino como el hecho de trabajar los miedos más más profundos, internos, claro, más internos. Lo que tienen que ver con lo que uno es, con lo que incluso estos que son ancestrales, ¿no? Como el miedo a la oscuridad por la oscuridad misma, el miedo a no saber qué sigue después, como digo, el tema del cementerio es como una especie de excusa para hablar de la muerte, y entonces, digo, no tienen que ver en sí con el hecho de pensar, no sé, como las películas de terror y estas franquicias que sí, que te asustan, claro, sí, sí. Y nada más, sino que son más bien, yo creo que dan miedo justamente o te provocan algún tipo de inquietud, más que nada porque te terminan interpelando, porque son cosas que vos podés sentir, y así como lo hice con Justo, en donde por ahí lo que buscaba un poco era emocionar y tratar de transmitir lo que yo había sentido en esa época. Creo que este libro tiene, si bien yo lo estoy promocionando más como algo de terror, pero porque bueno, tiene que ver con cómo se promociona, pero en definitiva la búsqueda va por el lado de hacer pensar, de reflexionar y de tener también, ya casi tengo 47, pero para mí ya casi tengo 50 y también es una forma de empezar a uno amigarse con esta idea que tiene que ver con la muerte y con un montón de cosas que creo que a mí, en todos los casos, incluso en el libro anterior, está muy presente. Es como, si hablamos de miedos ancestrales, creo que el miedo a la muerte es uno de los más profundos y los más enraigados, que todos debemos tener de alguna u otra manera. Creo que no he escuchado a nadie que no le tema de alguna manera, quizás algunos le temen más, otros le temen menos, pero siempre está ahí. Entonces, me parece que, digo, para aclarar quizás esto de, si bien es un libro que tiene historias fantásticas, busca un poco la reflexión y también está mirado desde un punto de vista, al igual que el libro anterior, más bien desde miradas más inocentes como la de los niños o la de los adolescentes. Entonces son preguntas que, si bien yo me las hago hoy a mis casi 50, los cuentos están pensados y vivenciados por personas mucho más jóvenes, porque esos miedos o esos lugares en los que estoy llegando tienen que ver con esas épocas, digamos. Bueno, vos sabés que vos lo tenés que saber perfectamente bien. Hubo un autor
Lovecraft, que fue en cierta medida subsidiario de Edgar Allan Poe, que hacía un tipo de terror completamente distinto del terror, a pesar de que Edgar Allan Poe era, digamos, su gran referente o su gran maestro, hacía un terror distinto de Edgar Allan Poe, y era un terror casi metafísico, un terror que era más bien por la impresión, o sea que me parece que esto ya en la literatura se ha hecho y también da muy buen resultado. No necesitas ni el monstruo ni la cosa así muy jugada que se vea, sino que por ahí son cosas que vos las lees y te producen más que nada inquietud, o te hacen replantear un montón de cosas también, ¿no? Cuando se leen. Sí, así que yo creo que vas por ahí vos en ese sentido. Sí, exacto, tal cual lo analizaste, y es eso, digamos, no hay monstruos, y de hecho se llama Despoblados porque son cosas que pasan en pueblos, incluso ni siquiera estoy inventando algo en una megaciudad, viste, en Nueva York, que pasa que viene Godzilla, no va por ese lado. Es justamente algo mucho más sencillo, y que tiene que ver con esos miedos ancestrales. Y nombraste esos dos monstruos, digamos, hablando de los autores, y por ejemplo, lo que sí te puedo spoiler, que por ejemplo, un cuento que me gusta mucho y que de hecho lo había usado en su momento para un trabajo en la facultad, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que es de... claro, es de Edgar Allan Poe, sí. Bueno, está reversionado en mi libro como una forma de contar la inundación de La Plata de 2013. Ajá. En vez de contarlo como no sé, como una tragedia, como lo que fue, digamos, en ese sentido, y en vez de sublimar por ese lado, pues yo en mi casa hubo 1,70 m de agua, para que ¡qué bárbaro! En vez de sublimarlo por ese lado, digamos, trágico, lo que lo pensé es como en La Máscara de la Muerte Roja, que es una venganza. Entonces hay un pueblo alternativo en el libro. Hay varios pueblos, está Mercedes, está La Plata, hay un pueblo inventado que se llama Manfredini, y después hay un pueblo que en realidad se llama Las Paltas, que es como una especie de alter ego de La Plata. Y entonces ahí pasan cosas diferentes, y ahí hay un cuento que tiene que ver con la inundación, pero que está directamente relacionado con ese cuento de Poe, que me gusta muchísimo, y que lo adapté en ese sentido, ¿no? O sea, es una historia que si vos tomás las estructuras de la historia original, vas a ver muchas similitudes, pero es para contar otra cosa. Claro. Bueno, acerté entonces sin querer, ¿no? ¿Sí? Pero lo que pasa es que de lo que vos venías contando, se me ocurrió pensar enseguida en Lovecraft, porque por ejemplo, Poe sí tiene cuentos que realmente te causan impresión y te causan, bueno, sí, eso, impresión fuerte. Y a veces en Lovecraft, que fue un gran lector de él y admirador, pero de todas maneras es otra manera de encarar, por aquello que dicen algunos, ¿no? Que en la literatura no hay temas originales ni temas nuevos. En la literatura, decía mi buen profesor Pelzer, que fue mi profesor de Introducción a la Literatura, él decía que no hay demasiados temas, que los temas son siempre 4 o 5, y sobre esos temas se van tejiendo las distintas variaciones, cosa que cuando uno es muy joven, de pronto no llega a dimensionar exactamente lo que un profesor quiere decir en esa afirmación, pero con el paso del tiempo me di cuenta que es así, ¿no? En definitiva, uno siempre está hablando, como decís vos, o del amor, o de la muerte, o de los celos, o del odio, o de tipo de esas cosas, pero los temas apenas son un puñado, ¿no? Lo que se hacen son reversiones de esos temas, maravillosas reversiones, pero reversiones al fin, ¿no? Sí, y de hecho, viste que, por ejemplo, no sé, te pongo un caso, no sé, las películas de superhéroes. La historia es el camino del héroe, que siempre es una forma de escribir, y es siempre la misma, con
N versiones de lo mismo, pero siempre es la misma historia. Claro. Y cuando lo que decía tu profesor, hay una frase que me gusta mucho también de esto, digo, referido a esto que te decía de Poe. Hay una frase que me gusta mucho de Picasso que decía esto de que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Porque básicamente está todo inventado. La diferencia es la mirada que uno posa sobre el tema. Claro. Y cómo lo trata. Y cómo lo trata, claro. Sí, seguro. Y cómo lo trata y qué mensaje quiere dar y cómo lo enfoca. Pero en definitiva, es como vos decís, son muy poquitos los temas y todo se puede reducir a... Creo que alguna vez había leído algo así como que eran 9 los grandes temas de los que trataban. Lo había leído sobre cine, pero creo que es lo mismo en la literatura. Lo mismo porque la literatura está justamente alimentada por el o sea, el cine se alimenta de la literatura, ¿no? Porque las grandes obras llevadas al cine y grandes películas que también se han hecho de grandes directores cinematográficos, justamente lo que importa ahí es el libro, ¿no? Porque es la forma en que se está tratando la cuestión. Así que bueno, ¿y cuándo tenés pensado presentarlo el libro? ¿Cuándo estaría ya listo para que lo podamos leer? Mira, el libro ahora mismo está en preventa, se puede comprar anticipadamente con un precio promocional. Ajá. Y eso lo pueden comprar pueden entrar, entiendo lugares, o entran a mi Instagram que es @maxvidart, y si no entran a una página web que creé específicamente ad hoc para este libro que se llama despoblados.com.ar. Ajá. Y entran ahí y ahí tienen los links y todo para comprarlo. Pero la idea es, porque a diferencia de mi libro anterior, que fue una autopublicación, digamos, este libro va a salir por Editorial Orsay, que es la de Cassiari. Ahí en Mercedes obviamente todos conocen a Cassiari. Sí. Entonces, ahí ya no manejo tanto los tiempos, entonces digo, lo que te puedo decir es que va a estar para mayo, creo que la presentación es en mayo. Ajá. Y forma parte en realidad de una colección, con lo cual va a ser una presentación colectiva, pero no quiere decir que yo después no salga, como lo hice con Justo Ayer, de gira, presentándolo en las diferentes ciudades y eso, como lo hice con mi libro, con mi primer libro, pero en principio va a haber una presentación colectiva de una colección que por ahora no tiene nombre. Ajá. Que se está trabajando. Ahora estamos en un proceso editorial en donde se están corrigiendo los textos y se está definiendo un poco la estética de cómo va a ser esta colección, ¿no? Viste que las colecciones tienen, qué sé yo, el mismo color de fondo. Sí, la página, la tapa, claro, todo lo que es atinente a eso. Y, o sea que esa presentación sería grupal, seguramente en algún lugar de Buenos Aires. Lo más probable es que sea en el Paseo de la Plaza. Ajá. En Buenos Aires, ahí en Corrientes. Sí. Y sí, va a ser colectiva y en algún momento de mayo, seguramente. Y después vos vendrás en algún momento a Mercedes y harás la presentación de tu obra acá en Mercedes como corresponde. Sí, por supuesto, eso seguramente va a ocurrir y probablemente también con este libro pueda girar más que con lo que hice con Justo Ayer, más que nada justamente por tener un apoyo editorial. Claro, más grande, claro. Tenga más difusión, más que nada. Claro. Pero bueno, de Justo Ayer igual la verdad no me puedo quejar porque de hecho estoy ahora reimprimiendo, haciendo la segunda edición, porque los agoté todos, así que... Sí, yo estuve viendo cosas tuyas en internet y vi distintas presentaciones en distintos lugares. Me gustó mucho cuando publicaste lo de La Plata, que me parece que fue muy linda, que hubo mucha gente, porque bueno, evidentemente vos te movés mucho en La Plata, tenés mucha gente allí, amiga, alumnos, colegas y demás. Me pareció muy linda esa presentación que hiciste en La Plata. La de acá fue hermosa, ¿no? Porque realmente también fue la primera, fue emotiva, bueno, estuviste vos obviamente ahí moderando, pero además digo,
fue la primera experiencia también, Claro. y eso también me permitió decir, bueno, ¿qué puedo hacer para la siguiente? Y así fui mejorando, y nada, fui haciendo diferentes presentaciones, fue en diferentes contextos, también en la noche de las librerías hice algo acá en La Plata también, fui haciendo cosas diferentes, pero bueno, el libro, ya te digo, se agotó, ahora ya, en el mientras tanto está la versión de ebook y paperback, se llama, que es también en tapa blanda, pero sobre todo para que lo puedan comprar en otros países vía Amazon. Claro. Entonces, quien lo quiera tener antes de que tenga la reedición, va a poder, ya te digo, conseguirlo en formato digital. Y lo que sí tiene la reedición de justo ayer es que tiene un par de cuentos nuevos agregados, mira. están ampliados. Y también, ¿cuántos cuentos nuevos le agregaste? No, solo 2, pero bueno, pero es una versión diferente. O sea, a mí me gustaba que la reedición tuviera algo distinto, no solamente que fuera una reedición, sino Claro. que aprovechar y sumar dos lecturas más. Y después, lo que tiene diferente también es que cambié la contratapa, porque cosas que no tenía al principio, son reseñas, y ahora tengo reseñas, entonces en la contratapa puse reseñas de diarios locales, de otras provincias, de diferentes lugares, de gente muy conocida, de gente que por suerte lo leyó y gustó. Entonces, nada, tengo ahí un par de reseñas que al menos para alguien que no es conocido le dan un poco de validación. Claro, seguro. Bueno, estoy muy contenta de que sigas con paso firme por este camino que te trazaste ya hace un tiempo. Sabés que te quiero mucho y me gusta mucho cómo escribís. Así que, bueno, estoy ansiosa de poder leer esta nueva obra y poder deleitarme con esos cuentos nuevos. Así que me alegra mucho que sigas, que intentes nuevas cosas, nuevas formas, porque bueno, es la manera de seguir, ¿no? De seguir proyectándote como escritor, que evidentemente no era lo tuyo en un comienzo, pero se ve que estás tomando ya con buen tino este camino, y segura de que van a haber muchas horas más. Bueno, muchas gracias por los elogios, que siempre además por interesarte, apenas ves algo, enseguida me llamás. Enseguida estoy atenta ahí. Así que te agradezco mucho por eso, y ya te digo, por el interés sobre todo. Yo también te quiero mucho, y además siempre va a estar en mi cabeza que fuiste la primera persona, no solo que confió, sino que además presentó en la primera presentación la persona que hizo el análisis del libro y que estuvo ahí. Bueno, para mí fue un honor inesperado. Y bueno, y también imagínate, cuando ya seas mucho más famoso de lo que sos, imagínate que yo voy a decir, le presenté el primer libro. Ojalá que pueda tomar un poco más de vuelo este libro, pero no por una cuestión de egos y eso, sino porque realmente es algo que creo que alguna vez te lo conté. Yo cuando vine a La Plata, mi intención era siempre producir algo. En principio, cuando vine, me gustaba a mí, yo hacía cómics y me gustaba hacer historietas, y mi idea era poder escribir historietas y poder publicarlas. Claro. Escribir y dibujar historietas y publicarlas. Y bueno, recién, o sea, en el medio de la vida tuve que trabajar de otra cosa, me dediqué para otro lado, fue lo que me dio de comer, y recién ahora que tengo digamos, la posibilidad de hacerlo ahora, bueno, recién en este momento es que me estoy pudiendo dedicar a lo que quizás realmente siempre quise hacer. Sí. Al menos, no sé si es la escritura como tal, sino el hecho de poder publicar y tener una obra propia. Entonces, claro. Bueno, recién se dio ahora, entonces digo que se pueda dar y que tenga una modesta repercusión. La verdad es que a mí me pone muy, muy feliz, porque es lo que había buscado desde el principio y para lo que me había
propuesto venir acá a la ciudad, ¿no? A bueno, La Plata en ese sentido hay que darle también muchas gracias a Hernán por todo lo que está haciendo, porque Hernán hace una obra realmente maravillosa al darle oportunidad a mucha gente joven, porque él lo sabe bien. En este país hay mucho talento y hay mucha gente que necesita tener oportunidades, y yo creo que él con la editorial se las está dando a muchos, y me parece que eso también es muy significativo y hay que agradecérselo, ¿no? Porque él no se quedó en el éxito propio, él ha intentado abrir camino para muchos, y eso no todo el mundo tiene la idea de hacerlo, ¿no? Así que me parece que eso es algo que a Hernán va a haber que agradecerle, porque nos va a permitir a todos tener nuevos valores de escritores, tener nueva gente, y este país siempre se ha caracterizado por ser un país de mucho talento, ¿no? Pero últimamente como que están faltando las oportunidades, entonces creo que él en cierta manera ha venido a llenar un vacío que era importante, ¿no? Llenar, así que hay que felicitarlo por esta iniciativa que ha tenido. Sí, por supuesto. En este caso, esta colección además está compuesta por 32 libros, con lo cual somos 32 nuevas personas ingresando de alguna manera ¿Qué te por parece? una puerta grande, porque no es lo mismo hacerlo de manera independiente que hacerlo con el apoyo de Claro. su editorial. Así que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Yo más no le puedo agradecer en el sentido de que ya con mi primer libro y aún no formando parte de su editorial, me dio todo el apoyo posible y aún mismo hoy, siendo que somos un montón, siempre tiene alguna mención o algún detalle conmigo que la verdad que no sé si es porque somos mercedinos, porque le caigo bien, por lo que fuere, pero no, porque siempre... él es una persona que sabe ver el talento, y cuando lo ve lo reconoce, pero te digo, en un mundo complicado como es el del arte, porque es un mundo competitivo, es un mundo complicado, que haya una persona como él que se pare a dar oportunidad a jóvenes, me parece a mí que hay que destacarlo mucho, porque no todo el mundo lo hace, otro se queda en lo suyo, en su talento, en su quinchito y nada más, y sin embargo él tiene tiempo para darle oportunidad a los jóvenes. Para mí eso es sumamente significativo y meritorio por parte de él. Sí, por supuesto. Sí, sí, y se lo hemos dicho todos en distintas oportunidades también. Estamos todos muy contentos y expectantes para ver también cómo sale de alguna manera es una aventura, así que a ver cómo sale, pero bueno, por suerte, ya te digo, la mayoría de los chicos que estamos, digo los chicos, pero bueno, de los señores que estamos en este proceso editorial, algún paso previo en algún caso tienen, en otros por ahí no tanto, pero ellos están acompañando con sus editores para justamente llevar a un buen puerto todas las Sí, y va a publicaciones. salir bien porque Hernán tiene buen ojo. Hernán no le da oportunidad a cualquiera. Hernán sabe ver incluso más allá. Es una persona que tiene mucho recorrido en esto, ¿no? Así que va a andar muy bien. Yo no tengo dudas de eso. Bueno, seguiremos en contacto. Bueno, Cuando estés próximo a que se haga la presentación grupal. Ya volveremos a hablar con vos, y lo mismo cuando ya vengas a Mercedes, estaremos atentos para, como siempre, acompañarte. muchas gracias, Susana. Por Saludos favor, a presione. todos que nos están escuchando, a mis amigos y amigas especialmente, pero bueno, ya con ganas de volver a hacer alguna otra movida por la ciudad y bueno, viste que estuve no hace tanto en noviembre en la feria de Sí, escritores yo independientes. estuve haciendo, no te pude ir a ver, pero estuve haciendo con la persona que
organizó todo eso y te vi, porque vi las fotos después, le hice un par de notas, me pareció una movida muy interesante esa también, porque fue para darle justamente importancia a los valores noveles, así que me pareció lindísima esa iniciativa y me pareció bueno también que la municipalidad le diera apoyo y le prestara el apoyo totalmente gratuito y desinteresado, porque es una manera de promover, ¿no? Yo creo que permanentemente, si se puede, hay que darle oportunidad a la gente joven, porque hay mucha gente con talento y si no les los damos la oportunidad, nos los perdemos, ¿no? Así que creo que es obligación de los que tenemos algún medio o alguna oportunidad de prestar ese espacio para que ellos puedan contar lo suyo, ¿no? Me parece que no hay que quedarse siempre en el pasado, sino hay que mirar también hacia el futuro, ¿no? Así que en ese sentido me pareció muy lindo, te vi en las fotos, vi que habías traído el libro, lamentablemente por cuestiones de agenda no pude ir, pero me habían invitado, pero me pareció muy buena esa movida también. Bueno. Sí, en toda iniciativa que ande dando vuelta por Mercedes, ahí estaré. Seguro. Te mando un beso grande y bueno, quedamos en contacto para que me vayas mandando las novedades que se vayan produciendo. Te mando un beso, ¿eh? Un beso enorme, saludos. Que sigas muy bien. Estuvo con nosotros Max Vidar, que ha escrito un nuevo libro que se llama Despoblados. Son relatos que tienen que ver con, efectos o situaciones paranormales. Interesante va a ser seguramente, tiene muy linda escritura Max, así que bueno, estamos esperando ansiosamente poder leerlo para contarles después cómo es esta nueva obra de Max Vidar. No se vayan, que hay más